Bueno, en no, términos de ustedes descanso y en están, términos de productividad. sí, sí, no, y es mucho más agradable. Y ahora como hay tantas reuniones así, pues es bueno poder ver a la gente. Sí. Sí, sí, ¿Qué caras hacen? sí. A ver si uno lo que les está mostrando no les parece tan raro. Bueno, no me, ustedes me dicen. Listo, entonces vamos a arrancar. Ángela, en primer lugar, un cordial saludo para todos los presentes en esta tertulia, la primera de este año. Queremos extenderles a todos un afectuoso saludo y nuestro agradecimiento por aceptar la invitación, pero especialmente el agradecimiento para la doctora Ángela por su amabilidad. Desde el primer momento en que hablamos con ella, se mostró muy interesada en atender nuestra invitación, cosa que reconocemos y valoramos, Ángela María. Y en realidad para la Fundación Atarraya es un placer muy grande tenerla con nosotros esta tarde. A los participantes es muy grato decirles que la doctora Penagos es de los profesionales que mejor conocen el agro colombiano. Tiene una trayectoria muy destacada. Ella es economista de la Universidad del Valle, lleva más de 20 años de experiencia profesional liderando desde el sector público y privado procesos de gestión de política e investigación aplicada en desarrollo territorial, desarrollo rural y desarrollo agropecuario. Su formación básica en pregrado es como economista y tiene una maestría en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland en asocio con la Universidad de los Andes. Ha tenido una trayectoria muy interesante. Actualmente es la presidenta de Finagro, pero anteriormente fue directora encargada del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Fue directora también del Centro de Investigación y Desarrollo de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles de la misma universidad. Fue directora para Colombia del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y en el Departamento Nacional de Planeación tuvo una trayectoria muy destacada, ocupando cargos como la directora de Desarrollo Rural, la subdirección sectorial, de igual forma la subdirección de producción y desarrollo rural, y también fue asesora de la dirección y desarrollo rural sostenible. Como ven, es una trayectoria admirable y que la habilita muchísimo para esta tarde ofrecernos una conversación muy interesante y esperamos sea muy productiva para todos. Muy bienvenida, doctora Ángela María. Nos honra contar con usted esta tarde y esperemos que sea también esta charla tan amena y agradable para usted como para nosotros. No, pues primero, muchas gracias por esa presentación. Jairo, pues ya hemos compartido varios espacios. Me encanta poder estar aquí. Vuelvo y me disculpo, hace una semana, por razones de fuercísima mayor, me tocó mover la reunión, pero no porque quisiera, y pues hoy con todo el entusiasmo, un poco la presentación que les traigo, pues obviamente ya viene en el formato de la entidad en la cual estoy a cargo, pero estoy combinando como varios temas del trabajo de investigación tan fuerte que hicimos en los últimos 7 años desde la investigación en agricultura. Entonces, pues tengo una presentación relativamente como una media hora, 40 minutos. Ojalá podamos conversar y que podamos pues al menos generar alguna reflexión sobre los desafíos de la agricultura colombiana. También traje un poquito de foco en el Caribe, que sé que es algo que nos interesa a todos. Y ya al final un tema sobre cómo el crédito puede jugar un papel significativo en el mejoramiento de la productividad del sector. Entonces, si me permiten, bueno,
Bueno, y un tema que me parece clave, hablar un poco de las tendencias globales que marcan mucho el desempeño de la agricultura en Colombia, porque a veces se nos olvida el tema, pero yo creo que es clave mirar estos resultados, son resultados muy recientes que saca la OECD y con la FAO, están del 2022 y que nos ponen sobre la mesa varios temas que son claves sobre el comportamiento del consumo, hacia dónde están yendo las tendencias globales y pues vamos a ver en general cómo la demanda de alimentos de alguna manera puede crecer por un lado por crecimiento de la población, pero también cómo están cambiando los patrones de consumo. Sin duda alguna, y como lo estamos viendo, aquí tenemos un lazo, perdón, un lapso entre lo que ha ocurrido del 2012 al 2021, más o menos en promedio, y esto es un crecimiento, es un porcentaje, y del 2022 al 2031, ¿cuáles son las perspectivas que se esperan, ¿no? Sin duda, y lo que está en verde es el crecimiento natural debido al crecimiento de la población en este tipo de consumos, y lo que tenemos en café amarillo fuerte es un crecimiento que se espera por un cambio en el comportamiento de los patrones de consumo. Entonces nosotros podemos observar que se espera que para el 2022-2031 pues haya un crecimiento no tan significativo, pero sí importante en el tema de consumo de lácteos por parte de estos a nivel global. También se espera que crezca el consumo de alguna manera de pescado, ya sea por el crecimiento de la población o el crecimiento de la demanda per cápita. Lo que yo les quiero transmitir con esto es, este es un cambio importante. Vamos a consumir cierto canasta de alimentos en un futuro. Se espera que sociedades un poco más ricas consuman más proteína y puede haber un cambio muy fuerte a lo que es proteína animal. De otro lado, que este es tal vez el que me llama a mí más la atención, es en este cambio de los patrones de consumo en el mundo, cómo es tan significativo los cambios dependiendo de los niveles de ingreso de las poblaciones. Nosotros, cuando hablamos aquí de alimentos básicos, que son estos que están como azul, vemos que los países de ingresos bajos e ingresos medios, la proporción de alimentos que van a seguir consumiendo van a estar muy asociados a lo que son cereales, carbohidratos. Mientras que los países de ingresos medios, ingresos altos, van a tener una canasta mucho más diversificada de alimentos, donde, como les mencionaba, las grasas, la proteína de origen animal, las frutas y verduras empiezan a jugar un rol muy significativo. Esto es clave no solo desde el punto de vista de la perspectiva del comportamiento de la agricultura, sino también de cómo el nivel de ingresos o de bienestar de una comunidad, de una sociedad, de alguna manera está determinando la calidad de alimentos que se consumen. Sabemos que buena parte de nuestros países en América Latina, el problema del hambre no solo se está asociando a la desnutrición, que es algo que ya veníamos, sino a problemas de mala nutrición, y esa mala nutrición está muy asociada al tipo de alimentos, muy azúcares, carbohidratos, que no necesariamente, si son la única fuente, alimentan o nutren lo suficientemente. Si no se trabaja en una diversificación de la canasta de consumo de alimentos, pues estas desigualdades se van a seguir manteniendo en el tiempo. Por otro lado, vamos a ver cómo se comporta la disponibilidad per cápita de proteína por grupos de ingresos, por grupo en términos de países, y pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la proteína, que es lo que es el puntico verde, para señalarlo mejor, acá,
pues sí empezamos a ver que entre menos ingresos tenga una nación, un país, pues va a haber menos disponibilidad de proteínas. Las proteínas son fundamentales para el crecimiento, para el desarrollo poblacional o la nutrición sana. Y sí vemos que una mala nutrición está muy asociada a la disponibilidad de ingresos por parte de la población. Eso preocupa porque tenemos un tema en términos de lo que mencionamos acá, la calidad y la cantidad de proteínas, pues puede acentuar las desigualdades alimentarias y los desequilibrios a nivel de regiones en el mundo. Y pues eso lo vamos a ver aquí. Por otro lado, en términos de cuáles van a ser los países que impulsen el crecimiento de la producción de la agricultura, pues fíjense que aquí sí se está estimando muy fuertemente que son los América Latina, uno de los grandes jugadores que se espera en el crecimiento de la producción para alimentos en el futuro cercano, pues en los próximos 10 años, donde claramente pues vamos a tener un rol importante en el tema de cultivos, pero también en ganadería. Esto, y eso es como el llamado que quiero hacer, ¿no? Es decir, el mundo tiene un desbalance en términos de disponibilidad de alimentos sanos para todos, pero tal vez donde vamos a tener una mayor oportunidad para asegurar una oferta de alimentos en el mundo, va a ser en América Latina. Y sin duda alguna, Colombia es un jugador clave ahí. No solo por tema de disponibilidad de tierras, que es lo que normalmente se ha dicho, pero también por unas condiciones agroclimáticas que de alguna manera facilitan una producción mucho más sistémica y homogénea en el tiempo. Homogénea no, tal vez homogénea no es, continua en el tiempo, porque como somos un país tan heterogéneo, pues también hay mucha heterogeneidad. Es clave. Y por eso cuando nosotros hablamos, aquí estamos hablando también de producción de alimentos, no es un tema menor. Y es algo que desde Colombia, sin duda alguna, pues tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad, pero también saber cómo vamos a aprovecharla, que es lo que no tenemos muy claro. Por otro lado, en términos de comercio neto por región en valor constante, pues algo que sin duda alguna hemos mencionado nosotros, pues tenemos un comercio neto positivo como región, como América Latina, tenemos jugadores muy importantes como son Argentina, Brasil, aquí estamos sumando buena parte de lo que es América Latina. Sin embargo, el comercio mundial y especialmente en América Latina se encuentra bastante concentrado en pocos productos y dependemos de países con una capacidad tremendamente importante como son Argentina, lo que yo les mencionaba, Brasil, y en algunos commodities que juegan un rol significativo en los ingresos del comercio de agricultura en América Latina. Un tema complejo que yo siempre, digamos, aquí hay un doble rasero y yo creo que uno desde la perspectiva de las políticas agrícolas tiene que entender que sí, reconocemos que la agricultura, especialmente también por los temas, digamos, el sector agropecuario es uno de los que contribuye más a la emisión de gases de efecto invernadero. Digamos que ya hay suficiente evidencia, hay bastantes estudios, pero también hay que entender quiénes en este contexto internacional son los que más contribuyen a esta emisión, ¿no es cierto? Y vemos que de todas maneras América Latina sigue aportando muy poco en términos de la contribución a gases de efecto invernadero por parte de la producción agrícola. En ningún momento yo estoy diciendo que tenemos que preservar malas prácticas o asociar esto necesariamente a que no tenemos que hacer un mejoramiento en nuestros sistemas productivos. Pero el desafío para América Latina
y especialmente para países como Colombia, Ecuador, no va a estar tanto en cómo se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, sino cómo nos adaptamos a la variabilidad climática extrema que viene como consecuencia del cambio climático. Eso es tal vez uno de los temas que en términos de política pública, que es lo que me toca ahorita mismo, lo que estoy trabajando, Adaptación. es fundamental. ¿Perdón? Que es fundamental porque, ¿en qué sentido? Porque es que muchas veces el esfuerzo, tanto en investigación, el desarrollo en instrumentos, se orientan a reducir los gases de efecto invernadero y no a generar capacidad de adaptación de los sistemas a lo que se nos viene por cuenta de la variabilidad climática. Entonces, bueno, esto un poco también de varios estudios que tenemos y que nos, en línea con lo que les mencionaba ahorita, si bien la agricultura es uno de los que más contribuye como total global, la agricultura también va a ser uno de los más afectados por las condiciones de cambio climático. De varios estudios, creo que este es uno de los estudios que recientemente ha sacado donde se le mide el nivel de riesgo por tipo de actividad en términos de cambio climático, pues encontramos que casi buena parte de las cereales, forestales, vegetales, pecuarios, van a tener que afrontar unos niveles de riesgo relativamente altos por cuenta del cambio climático. Esto tiene un efecto, ustedes van a ver disminución de rendimientos, estrés por disminución de nutrientes, aumento de pestes, peligros y vulnerabilidad, lo que sin lugar a dudas va a tener una repercusión fuerte en la capacidad productiva. Entonces nos encontramos ante una paradoja muy fuerte. Sabemos que a nivel mundial, América Latina y países como Colombia, tenemos una oportunidad muy fuerte en lograr atender esa demanda creciente de alimentos que hay en el planeta, ¿cierto? Pero somos los que vamos a afrontar los mayores riesgos en la capacidad de producir alimentos por cuenta del cambio climático. Ahí es donde tenemos que tener un balance muy claro de cómo es que vamos a trabajar todos los instrumentos y cómo vamos a generar capacidades de adaptación de la agricultura a lo que se nos viene. Y pues, sabiendo que un poco lo que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, una de las regiones que va a tener que afrontar con mayor severidad los efectos de la variabilidad climática, sin duda alguna, va a ser el Caribe colombiano, por incremento de temperaturas, reducción de la disponibilidad de agua y pues, sin duda, pérdida de cobertura vegetal y erosión. Es un desafío que no es menor. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Temas que me parecen ya para entrar un poco en Colombia y no aburrirlos con el contexto internacional. Muy seguramente ustedes ya vieron estos resultados. Para el tercer trimestre del 2022, aquí tenemos, yo quiero ver, pues vemos en general el PIB agropecuario ha estado, el crecimiento del PIB ha estado por debajo del crecimiento de la economía en general. Digamos que eso ha sido una tendencia, pero lo que sí preocupa es que es en el último trimestre del año pasado, bueno, veníamos acá, el año pasado en general, empezamos a experimentar crecimientos negativos de la agricultura. Mucho de esto, cosa que no se presentaba, siempre teníamos un crecimiento bajito, pero algo crecíamos. Esto tiene muchas explicaciones, todo el tema, sin duda, el tema de la pandemia, la agricultura, nosotros también cuando estábamos en la universidad lo preveímos, el efecto en la agricultura será rezagado, no será inmediato, se va a ver mucho, un año o 2 años después, sin duda lo pudimos confirmar con estos resultados, pero adicionalmente llevamos más de 2 años que no para de llover. No para de llover y esto iba a traer una consecuencia importante
en la contracción de la oferta. Ya no simplemente iba a ser un efecto precio, sino también un efecto cantidades. Y lo digo ¿por qué? Porque fíjense que el año pasado fue un año de precios altos. Para nadie es ajeno que el IPC de la agricultura fue alto muy alto, algo que no habíamos visto en muchos años, y aún así la agricultura no creció. Entonces, eso implica que hubo un efecto cantidades y que ese efecto cantidades puede estar relacionado con decisiones de siembra, pero también con pérdida de productividad por consecuencia de la variabilidad climática, las lluvias intensas y todo este tipo de cosas. De acuerdo a algunas proyecciones, pues se espera que se espera crecimientos relativamente positivos para el próximo año. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo la idea de que la agricultura va a repuntar. Esperemos a ver un poco comportamiento de las siembras, pero no va a crecer tanto y todavía vamos a tener precios altos. Ahora bien, lo sabemos, ustedes no es ajeno. No, Colombia en el sector agropecuario tiene una balanza comercial negativa. Estamos, o sea, en este momento es más lo que importamos que lo que exportamos. Y creemos firmemente que Colombia puede crecer en exportaciones y también reducir importaciones. Podemos tener condiciones macroeconómicas favorables y tenemos, como les dije, hay una demanda creciente de alimentos en el mundo, alimentos sanos, que van más allá de los alimentos asociados a los cereales o los carbohidratos. No obstante, y esto es tal vez uno de los temas de política pública más gruesa que tenemos, pues fíjese, este es el comportamiento de los precios de los alimentos. Esto ni siquiera, aquí los tengo desde el 90, para que ustedes lo miren, no habíamos presentado una situación del mismo nivel a lo que vivimos el año pasado, desde el año 90. Según los datos de la FAO, a nivel mundial, desde que se tiene registro, el 2022 es el año con mayor crecimiento del índice de precios de los alimentos de los tiempos registrados. Y Colombia es uno de los que registró mayores incrementos comparativamente. Sin duda, además, un ejercicio que usualmente no se hace. ¿Esto a quiénes afecta más? A los pobres. Es sin duda para los pobres la situación más complicada, porque son los pobres los que destinan una mayor proporción de su ingreso a comprar alimentos. Sin embargo, sabemos que el incremento de los alimentos se concentra en pocos productos que afectan en mayor proporción el consumo de los hogares pobres. Arroz, carne, leche y huevos. Esto tiene que ver mucho también con qué son los insumos, especialmente los alimentos que se usan para, por ejemplo, las gallinas, todo pues come maíz, Colombia importa maíz, la tasa de cambio es pues el peso colombiano muy complicado, pues una pérdida de valor de nuestra moneda muy significativa, lo que hizo que todos los productos importados fueran significativamente más caros, lo que se traduce en que los precios de unos alimentos suben y estos precios afectan en mayor proporción a los pobres, como lo vemos en este gráfico. O sea, el incremento del IPC por divisiones de gastos y clases sociales, vemos que a los que más afectó fue a los pobres. Esto es completamente regresivo, esto es completamente complejo de manejar y en el largo plazo vamos a tener problemas si no tomamos unas medidas relativamente rápidas para que los pobres puedan tener acceso a consumo estable a cierto consumo de alimentos. En ningún momento, no, yo estoy planteando sustentación de precios y nada, pero sí estoy pensando que es importante generar condiciones de ingreso para que los pobres puedan tener un mejor acceso
a este grupo de alimentos que es tan significativo para tener pues, una vida nutritiva, no tener problemas nutricionales y sin duda alguna conectar esto con el tema de la productividad y la capacidad laboral de las personas. Pero el otro tema que generalmente no se menciona y que para mí es dramático es perdón que se oye mucha bulla en la séptima, el índice de precios al productor. Si el índice de precios al consumidor estuvo alto, el índice de precios al productor para consumo interno, que es, cogimos todo este ejercicio, en el 2022 fue del 51%. ¿Esto qué implica? Que tenemos un problema de rentabilidad en la agricultura. Es decir, los precios aumentaron un 27% en los alimentos, pero los costos de producción aumentaron un 51%. Digamos que esta es la tormenta perfecta, porque cuando el índice de precios aumenta significativamente más que el índice de precios al consumidor, pues resulta que la agricultura no está generando los ingresos suficientes para que sea sostenible. Y esto se concentró fundamentalmente en los cultivos transitorios, como son hortalizas y legumbres, y en permanentes como plátanos y frutas de hueso, que es lo que llaman tradicionalmente en los datos del DANE. Otro tema que usualmente tampoco vemos es el tema del abastecimiento. ¿Cómo se ha comportado el abastecimiento en las ciudades? Esto pertenece a los datos y es parte de lo que yo me acuerdo le explicaba la vez pasada a la ministra y conecta mucho con el comportamiento del PIB. Sí está reduciéndose el abastecimiento de alimentos en las ciudades. Aquí estamos hablando de alimentos frescos, porque es lo que tenemos registro en las centrales de abastos. Entiendo perfectamente que no son todos los alimentos y que estamos muy focalizados en un tipo de comercio. Pero sí se refleja algo, se sabe más o menos que el 40% de lo que se consume va por centrales de abasto. Así que una caída en el abastecimiento pues, y va a implicar en centrales de abasto seguramente va a tener una repercusión en otro tipo de comercialización, en otro tipo de centros mayoristas, grandes cadenas, supermercados. Habrá que preguntarles a ellos si han tenido una reducción de su oferta que vaya en coherencia con lo que vemos en las centrales de abasto, pero sí estamos registrando reducción. De otro lado, que ya esto es, digamos, lo más de largo plazo, pasando un poco la coyuntura, pues sin duda alguna, Colombia tiene un problema de productividad. Y lo vemos cuando analizamos la productividad total de los factores. Entre el 2000 y 2020, Colombia está por debajo de todos los países, esto es para agricultura, ¿no? Por debajo de todos los países de América Latina. Es decir, cómo utiliza sus factores de producción para tener una productividad que le permita tener mejor capacidad de producción. Esto es un cálculo que usualmente hace el Banco Mundial, nosotros lo hacíamos en la Universidad de los Andes, aquí en Finalgo también lo estamos utilizando, y se vuelve como un referente de comparación. Colombia está por debajo de América Latina. Y esto tiene una explicación clara, ¿no? Cuando ya empezamos a mirar los datos, pues vemos que solo el 5,2% de las unidades productivas en el 2019 reportaron haber hecho alguna innovación. Adicionalmente, el 9,9% reportaron recibir algún servicio de extensión. Y eso es la información que tenemos del 2019. Solo el 20,4% contaba con acceso a riego del total de las UPAs y la cobertura de riego potencial es de 6%. Eso quiere decir no necesariamente que tiene infraestructura de riego, sino que de alguna manera, así sea con una manguera, le pone riego a su finca. Los otros, pues supongo que es por lluvia o lo que fuera. El 10,7% de las UPAs reportaron haber solicitado crédito. Y de los que solicitaron crédito, pues a casi todos se les han aprobado. Entonces, vemos que hay fuertes limitaciones de acceso a aquellos factores que son claves para el mejoramiento de la productividad. Y eso que aquí
todavía no estamos teniendo en cuenta lo que es clave para enfrentar y tener mejores capacidades para hacer adaptación al cambio climático. De otro lado, que también es importante en este ejercicio, es ver que en general en Colombia lo que encontramos es que además hay unas brechas de productividad entre regiones y zonas altísimas, ¿no? Entonces encontramos que el municipio más productivo es 125 veces o un 125% más productivo que el menos productivo. Y eso nosotros lo vemos, ¿no? Tenemos zonas donde está más oscuro, es donde hay mayor concentración de una productividad alta, y donde está más claro es donde vemos. Claramente, pues vemos esta zona acá en el Caribe, tenemos una zona andina y el Valle del Cauca, por supuesto, y Antioquia, con altísimas productividades. Pero hay zonas con niveles muy desactualizados, muy rezagados. Y cuando nosotros nos pusimos a analizar eso a partir de la información del Censo Nacional Agropecuario, pues encontramos los problemas, que esto se asocia a que no están mecanizados, la mano de obra es muy poco eficiente, con problemas serios de conectividad y limitaciones de acceso a mercados. Que encontramos que los departamentos más productivos pues son Antioquia, Bolívar y Cesar, y los menos Guajira, Guaviare, Putumayo y Amazonas. No obstante, yo a este ejercicio siento que le falta el filtro de comparar dentro de la frontera agrícola, es decir, los que realmente, yo siento que estamos castigando muy fuerte zonas como el Guaviare, Putumayo y Amazonas, que no necesariamente deberían tener productividades altas porque su vocación es otra. Ahora bien, lo que más preocupa, y tal vez esto a mí me encantaría, eso sí ya es reciente, nosotros encontramos que además la agricultura se ha desindustrializado. En los últimos años vemos, aquí como lo vemos en nuestro es participación de los sectores en sistemas agroalimentarios y crecimiento de las manufacturas. Encontramos, por ejemplo, en estas barras, qué tanto se transforma, ¿cierto? Y qué tanto meramente se quedan en la producción. En el lado izquierdo, participación por sector, y en la línea es el crecimiento y manufactura total, que se refiere a esta línea. Es decir, vemos qué es lo que nos interesa ver aquí realmente. Fíjense que en el 2005 había en el sector agropecuario un mayor nivel de transformación. En el 2021 estamos en el 25%. Hemos reducido 10 puntos la capacidad de transformación, es decir, de transformar la agricultura en productos de la agroindustria que generan mucho más valor agregado. También encontramos que el índice de eslabonamiento, es decir, qué tan integrada está la agricultura, pues vemos que la agricultura en general, que es este de acá, es una agricultura que está bien conectada hacia atrás, es decir, insumos tal, pero poco conectada hacia sectores de mayor transformación. Nos encontramos por aquí, donde vemos comercio, transporte, con mucho más encadenamiento hacia arriba que nosotros. Entonces sí tenemos una situación complicada porque la agricultura, además de que se ha desindustrializado, pues tiene menor capacidad en este momento de conectarse con eslabones hacia adelante. Además, los mercados agroalimentarios están bastante concentrados. A mí siempre me encanta esto, de dónde vienen los alimentos y hacia dónde van. Pues por centrales de abasto vemos que Bogotá en este momento concentra el 36% de lo que se distribuye en términos de alimentos. Eso quiere decir que a Bogotá llega mucho y de Bogotá sale para muchos lados, pero fíjense, el mapa de la izquierda viene comida de muchas partes de Colombia, pero todo tiende a concentrarse en las grandes aglomeraciones. Y se concentra para volverse a distribuir. Tenemos pocos circuitos medianos y cortos que nos generen eficiencias e incluso ganancias en términos de precios. Bueno, eso ustedes ya lo saben.
tenemos una poca diversificación en nuestra oferta exportadora. Llevamos muchos años, esto es el dato del 2022, concentrados en café, cacao, en productos animales, pero poca diversificación y poca transformación en el sector agroexportador. Otro tema que ya se los había mencionado, los ingresos laborales promedio por dominios, es decir, por zonas urbanas y rurales, pues sin duda las zonas rurales son las que menores ingresos generan para las familias. E incluso, y el menor ingreso está asociado, que eso preocupa aún más, porque el sector agropecuario es el principal empleador de las zonas rurales. Adicionalmente, pues vemos que eso también nos preocupa, que después del 2020 el efecto de la pandemia, pues en las zonas urbanas sí decreció y ha mejorado las condiciones de pobreza, mientras que en las zonas rurales, por el contrario, se está incrementando. Un tema pequeñito ya aquí para entrar en el Caribe, encontramos que además, donde ha crecido, las zonas donde ha habido transformación de ecosistemas claves, generalmente y que se han transformado en la agricultura, se concentran una parte pues por acá por el Bichada, en la Altillanura, entre el 2001 y el 2011, mientras que entre el 2010 y el 2018 el proceso de transformación de ecosistemas naturales agrícolas se ha concentrado fundamentalmente en el Pacífico colombiano. Región Caribe, un poco rápido para que entremos ya en la discusión. Sabemos, tiene cerca de 12 millones de habitantes, aglomera el 22,8% de la población, el 28,3% es rural, que no es menor, es el 15,2% del PIB del país y el 13,6% del PIB agropecuario. Tiene cerca del 30% de los pobres monetarios y el 33,5% de los pobres extremos. La región Caribe, en el 2015, que es de donde tenemos los últimos datos, es decir, esto sin tener el efecto pandemia, tenía los niveles más altos de inseguridad alimentaria, junto con la Orinoquía y la Amazonía, con cerca del 65% de su población en condición de inseguridad alimentaria. Eso es un tema muy importante para tenerlo en cuenta. De otro lado, el sector agropecuario genera poco valor agregado y su producción se concentra en 4 departamentos, que es Magdalena, Bolívar, Córdoba y Cesar. En general, el valor agregado por trabajador está por debajo del promedio nacional de manera sistemática y pues digamos que no ha crecido a la misma velocidad con el que ha crecido el nacional o el promedio nacional, sin querer decir que el promedio nacional haya crecido mucho. El 82% de las áreas agrícolas se concentran en 10 cultivos, que los tenemos aquí: palma, maíz amarillo, arroz mecanizado, yuca, plátano, maíz blanco. Y la mayor participación en la producción nacional se concentra en cereales y frutas. Yo aquí estoy pasando, tenemos pues, a excepción del banano, digamos, y la palma de aceite, pues sí ven, bueno, mango, palma de aceite, pero fundamentalmente el banano, pues las productividades por tipo de cultivo están por debajo del promedio nacional. Y tenemos en general, bueno, en términos de infraestructura y riego, que una de las preguntas que nos hacíamos con Camilo Quesada, que es quien me apoya en esto, la región Caribe es una de las que tiene mayor acceso a riego, incluso muy por encima del promedio nacional, y de infraestructura, pero en términos de asociatividad, crédito, maquinaria y asistencia técnica está por debajo del promedio nacional. Vemos que en términos de innovaciones por unidad productiva, más o menos estamos en las mismas situación del promedio nacional, es decir, 5%, pero lo que llama aquí la atención, que me parece clave, es que en la región Caribe, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional Agropecuaria, la principal razón por la que no se hacen innovaciones en los sistemas productivos es por la falta de recursos. Incluso manifiestan esta situación por encima del promedio nacional. Ahora bien, en términos de
abastecimiento, que este es uno de los temas que me llamó bastante la atención y que yo quería conversar con ustedes, pues sin duda alguna, en la región Caribe, en casi todo el tipo de tipos de productos, la mayor parte no proviene de la región Caribe, sino de por fuera de la región Caribe. Pues nosotros aquí estamos tomando los departamentos tradicionales, vemos que la mayoría de los tubérculos, raíces y plátanos vienen por fuera, en términos de toneladas, igual que verduras y hortalizas, y lo cual preocupa muchísimo, muchísimo la alta dependencia, a pesar de que la región Caribe tiene tierras muy buenas para la producción de alimentos, casi todo viene por fuera de esta región. En términos, ya pues un poco hablando del trabajo que estoy en este momento, el crédito se ha destinado en su mayoría para grandes productores y capital de trabajo. Es un comportamiento que presenta la región en la misma línea de lo que se presenta para el resto de Colombia. No, digamos, no es algo que se comporte de manera distinta. Representa el 16% de los créditos de fomento que promueve Finagro en el total de país. En términos de, bueno, pues la mayoría se han destinado a capital de trabajo. En general uno podría decir que si bien el capital de trabajo es importante para ciertas actividades, pues es el crédito de inversión el que favorece los procesos de transformación productiva. Y el otro tema que me parece no menor es, pues ya, si vemos aquí estos rojos, esta zona del Caribe, esto es también de un estudio que hicimos para el CESAR y que una parte está, que también recopila esta información, vemos que la zona del Caribe es donde se presenta mayor degradación de suelos. Y esto es un tema complicadísimo, además de una altísima vulnerabilidad al desabastecimiento y pues sin duda el tema de la Guajira. Entonces, un poco, eso era como el diagnóstico, es decir, tenemos unos desafíos importantísimos, tenemos que trabajarle al crecimiento de la productividad, tenemos una oportunidad, yo sé que esto muchas veces lo hemos hablado, pero tenemos que hacer un foco muy fuerte en materia de productividad y en materia de adaptación al cambio climático. Simplemente aquí muy rápidamente de los trabajos que nosotros hemos encontrado, y esto tiene que ver con las recomendaciones que estamos haciendo. Sabemos que el crédito tiene un rol significativísimo, y qué pena usar las palabras, esto aquí es en el mejoramiento de la productividad, y especialmente en los pequeños productores. Si los pequeños productores pueden acceder a crédito en buenas condiciones, oportuno, esto va a tener impactos muy significativos en la productividad y lo que más tarde se va a traducir en mejores ingresos. De unos cálculos rápidos pues, que hicimos en este estudio, encontramos que sí, la región andina, pacífica y Caribe son los que pueden incluso aumentar un 10% en la productividad si se tiene acceso al crédito. Eso es muy clave y esto tiende a aumentar si además se combina con asistencia técnica. Pues esto era lo que les iba a decir, o sea, si se combinan factores, crédito, asistencia técnica, riego mecanizado, ya tenemos evidencia suficiente de decir que se pueden presentar saltos importantes en materia de productividad de las unidades agrícolas. Sin embargo, pues tenemos que trabajar en varios temas. Ustedes ven, tenemos saldos de crédito, la región Caribe, pues digamos, presenta un comportamiento de alguna manera coherente o de misma tendencia a nivel nacional, pero cuando estamos hablando de valor de garantía para pequeños productores y pobres, la garantía se está concentrando en la zona andina y no en la zona Caribe. Tenemos un desafío ahí porque parte del tema, por qué la gente no accede al crédito, es porque no tiene garantía. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque si no se accede al crédito, pues el mejoramiento de la productividad va a ser aún más despacio. Pues un poco aquí es la inclusión financiera de pequeños, debe ser una apuesta clave. Vemos que, lo que les digo, el tema en la zona Caribe todavía no está concentrado en el tema de pequeños, está mucho más concentrado en medianos y grandes,
tenemos que hacer un esfuerzo importante por el tema de irrigar crédito de fomento en estas zonas. Otro tema, fíjense que el valor de la garantía, nosotros tenemos, pues sí queremos trabajar fuertemente en que vemos que la primera garantía, es decir, esto quiere decir que gente que no necesariamente antes tuvo acceso al crédito, está en la zona Caribe, pero vemos que la tendencia cuando es segunda garantía o tercera garantía tiende a perderse en el tiempo. Y para esto necesitamos un trabajo mucho más fuerte de continuidad, que demos garantías para que se pueda dar acceso al crédito. Algo pues muy rápido, tenemos preocupación porque si bien el crédito para el sector agropecuario ha subido, o sea, ha tenido un comportamiento creciente, el crédito de redescuento, que es el crédito de fomento que se puede direccionar al pequeño productor, ha casi que estado estático en los últimos años. Vemos que cuando pues analizamos todo por tipo de productor, incluyendo el tema de la sustitutiva, pues el crédito se ha concentrado fundamentalmente en grandes. Pero cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva del trabajo del redescuento, que es el crédito de fomento, este sí tiene una concentración en pequeño productor. Lo que les mencionaba, necesitamos que la inversión se concentre, o no se concentre, pero que haya más de crédito en inversión, que es el que nos permite la transformación, que es el crédito de largo plazo, que es el crédito que nos va a permitir financiar estas actividades que están asociadas al mejoramiento de la productividad y a la adaptación al cambio climático. Nos preocupa que el crédito del sector agropecuario es un crédito de corto plazo, que no es constante y que no muy seguramente no va a permitir este proceso de transformación si no generamos un punto de quiebre en eso. Y finalmente, pues cuando nosotros analizamos la profundización financiera, que es la cartera agropecuaria, como valor del PIB, y analizamos el crédito de redescuento, que es el crédito de fomento, el crédito que nos permite este proceso de transformación, pues la profundización financiera es relativamente baja, no llegamos ni siquiera al 12,5% del PIB total. Uno debería estar trabajando valores de cerca del 30 al 40% de profundización financiera a partir de la cartera de redescuento. La cartera de redescuento es la cartera que maneja Finagro, que es el crédito de fomento, que es el crédito que tiene un subsidio y que te permite de alguna manera tener acceso a mejores condiciones financieras. Entonces, pues nosotros tenemos que el acceso al crédito, pues especialmente para pequeños productores y campesinos, como un vehículo para lograr la transformación. Crédito como instrumentos para que las mujeres y los jóvenes puedan soportar trayectorias de vida, crédito para mejoramiento de productividad e instrumentos para el manejo del riesgo. Un poco yo les quería contar la apuesta que vamos a tener aquí en Finagro, desde la apuesta que tenemos para democratizar el crédito agropecuario. Y sin duda alguna la apuesta de Finagro es por tener una banca de desarrollo como una propuesta integral para mejorar condiciones de vida, o sea, que Finagro sea una banca de desarrollo que permita articular garantías, seguro agropecuario, instrumentos financieros, oferta no financiera y crédito para pequeños productores que se quieren transformar productivamente para poder tener mejores ingresos, lograr producir alimentos y que sin duda la agricultura fuera una fuente de vida. Pues sabemos que si no vamos todos juntos, ya les mostré con datos, necesitamos acceso a mercados, comercialización, extensionismo y financiamiento. Esta será la única manera de una inclusión sostenible en la cadena de valor agropecuaria. Finagro es un actor clave, pero pues no puede trabajar solo y necesitamos ir, como dicen, en paquete para que la agricultura en efecto pueda tener un salto importante en términos de productividad. Aquí no me quiero extender más, simplemente dejarles que la misión de nosotros es acercar el Estado colombiano al pequeño productor a través del crédito agropecuario, muy en línea de lo que menciona Mariana, que se trata básicamente de replantear el papel del Estado
no como reparador de fallas de mercado, sino como un configurador capaz, competente y seguro del mercado. Se trata de diseñar relaciones entre Estado, las empresas y los trabajadores y la ciudadanía con vistas a lograr resultados sociales y medioambientales de una manera mucho más intencionada. Eso era lo que les quería contar. Espero pues no haber tenido una presentación tan larga. Obviamente les comparto esta presentación porque sé que tiene mucha información y que seguramente ustedes querrán profundizar, pero pues no sé si tengan alguna pregunta o quieran que al profundizar en algún tema específico. Mil gracias, Ángela María, por la presentación y estoy seguro que con toda la información que nos has compartido en la audiencia debe haber preguntas. Ya acá están levantando las manos algunas personas y empiezo concediéndole la palabra a Jorge García. Adelante, Jorge, por favor. Perdón, estaba... Muchísimas gracias, Ángela, por esta fascinante presentación. Realmente, con esta presentación todavía me dan muchísimo más ganas de ver cuál es el trabajo que prepararon para el Banco Mundial y que me gustaría tener copia, porque hace mucho tiempo que trabajé en la agricultura colombiana y conozco poco de lo que se ha desarrollado últimamente. Quizás antes de hacer comentarios, observaciones, quiero contar una anécdota. Me impresionó no me impresionó, pues la parte de la balanza comercial negativa desde 1990. Cuando yo negociaba en representación de Colombia en el Grupo Andino, pues yo trabajaba en planeación nacional en los años 70, hace muchísimas décadas, casi 46 años. Me tocaba negociar con los chilenos, algunos de los cuales habían sido profesores míos o compañeros míos de universidad. Y ellos me decían que ellos tenían un déficit muy alto en su cuenta corriente de productos agropecuarios. Y la razón fundamental por la cual ellos querían liberalizar el comercio chileno era porque ellos sabían que tenían un potencial enorme en la producción de productos agrícolas y por eso querían liberalizar el comercio chileno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, con la presentación? Que en la presentación se mencionan las partes de comercio, pero queda totalmente por fuera un elemento fundamental que afecta los incentivos para producir en Colombia entre productos que sustituyen importaciones y productos de exportaciones, que es el proteccionismo. El proteccionismo en Colombia es, y más que todo el proteccionismo industrial, hay proteccionismo agrícola, pero es para ciertos productos, es decir, y además, cuando se compara con el proteccionismo industrial, esos productos agrícolas que están protegidos, en neto están desprotegidos, pero están creando, la protección que le dan a esos productos agrícolas, están creando una distorsión interna dentro del sector agrícola. Entonces, el punto es, y repito lo que le decía a Sergio Durán hace muchísimos años, también volviendo al pasado, que el mejor jefe de unidad de la unidad de estudios agrícolas que tenía planeación era yo, porque yo estaba en la unidad de estudios industriales y estaba proponiendo que se liberalizara el comercio. Entonces, ¿qué posibilidades ves tú que en Colombia se liberalice el comercio y que la política agrícola la haga el Ministerio de Agricultura y no el Ministerio de Comercio, que es lo que está en la práctica? Sí. Esa es la realidad. No, pues no sé, Jairo, si quieres una por una o cómo prefieres. No, dale, ve respondiendo en la medida que van saliendo las preguntas, Ángela, por favor. Bueno, y por acá hay unas de Jens Mesa, bastante interesantes. Bueno, mira, pues yo, digamos, primero, varias cosas de lo que les mostré aquí son del estudio del Banco Mundial.
Ya por fin el Banco Mundial lo publicó, entonces a través de Jairo les hago llegar la publicación para que lo Fantástico. puedan entrar en detalle. Frente al tema yo estoy de acuerdo que digamos, y ya lo dijo como Ángela, ¿no? Analizando esto, la política comercial del sector agropecuario no está estrictamente en las manos del sector agropecuario, sino como un todo, desde el punto de vista, digamos, del sector comercio, que ahorita pues lo quieren llamar el sector de la industria, ¿no? Perdón que te interrumpa, y no solamente de comercio, ahora hay como 20 entidades que manejan la política comercial, perdón. Es el Y caos total. es el caos total y digamos que yo siento de todas maneras que la agricultura tiene como un desbalance en términos de protección muy fuerte. Hay sectores muy protegidos y hay sectores tremendamente desprotegidos. Entonces, no es como que haya una coherencia en cómo se maneja el tema comercial, sino que hay unos productos que ya sea por commodities, por lo que sea, guardaron unos niveles de protección muy altos, pero hay otros que se expusieron fuertemente. ¿Y qué es lo que ocurre? Y se suponía que esta protección era una protección para asegurar el mejoramiento de la productividad, ¿cierto? En un largo tiempo, cosa que no ocurrió. Yo se los acabo de mostrar Eso es aquí. lo que ha causado la caída en la productividad. En el sector industrial encontramos que había caído la productividad precisamente por la protección. Y entonces, ahí hay un cuestionamiento pues muy complicado porque han pasado ¿cuántos años? El 2000, o sea, ya vamos a cumplir los términos que se cierran todas estas protecciones y pues Colombia no está preparada en términos de productividad para aprovechar las enormes oportunidades de mercado. Y eso en parte tiene que ver con el poco esfuerzo y compromiso que hubo de una política agrícola direccionada al mejoramiento de la productividad. La política agrícola estuvo mucho más orientada a mantener ciertas condiciones de precio, ¿no? Entonces, por eso se orientó por mucho tiempo al tema de subsidios, apoyos, y no necesariamente a inversiones o, o provisión de instrumentos para generar los procesos de transformación. Requeríamos por lo menos unos 15 años de acompañamiento para mejoramiento de la productividad. Y eso es lo que se tradujo. Y cuando, bueno, en el informe del Banco Mundial ustedes lo van a encontrar, el presupuesto sectorial estuvo mayormente concentrado en subsidios y apoyos directos que en inversiones para la transformación productiva. Y esto va producto de lo que dice Jorge, porque es que usted tenía estas condiciones que le permitían compensar, que es una protección, y no necesariamente una apertura para el mejoramiento de la productividad. Obviamente, Jorge, ahí hay todas las aristas, ¿no? Porque además se abrieron sectores que no tenían condiciones para competir tampoco. Y eso es un poco, pues, digamos que Colombia hoy en día es importador neto de maíz, pues es un tema complicado porque viene lo que ocurrió con la tasa de cambio. Al subir el maíz, se afectó toda la industria avícola y eso tuvo una repercusión muy fuerte en los precios de los alimentos para todos los colombianos. Entonces, digamos que eso hay que mirarlo con lupa, pero comparto plenamente tu apreciación de el sector agropecuario no tiene herramientas para manejar todo lo que es una sana política comercial. Estamos en manos de otros, pero tampoco hay los instrumentos de política sectorial ya hoy existentes, que es lo que tenemos que trabajar ahorita para facilitar el proceso de transformación. No sé si con eso Sí, muchas contesté. gracias. Pero una última cosa. Lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad de la gente. Mientras la mentalidad de la gente no cambie y crean que el proteccionismo es bueno para Colombia, Colombia seguirá siendo pobre por muchísimos años y Colombia nunca exportará, nunca será una potencia exportadora. Mientras no se elimine el proteccionismo, nunca diversificaremos ni aumentaremos las exportaciones. Y pues si fuera más joven, haría una apuesta a 50 años, pero ya no la puedo hacer.
Bueno, está bien. Gracias, Ángela. Tenemos otras dos intervenciones. Yo les pido, si es posible, a los que van a intervenir, encender la cámara para que Ángela también los pueda ver. Seguimos con Marcos Pineda. Adelante, Marcos. Sí, muy buenas noches. Marcos Pineda Cabrales, Azofrucol, Córdoba. Nuestros productos son marañón, lima, tahití, mango, papaya y algunas vegetales como berenjena y auyama. Hay cultivos de tardío rendimiento, cultivos de ciclo largo y cultivos de ciclo corto. Estoy de acuerdo con Ángela María. De paso, muchas gracias. Buena conferencia. La productividad y la adaptación al cambio climático. Pero podemos hacer innovaciones con las megatendencias que hoy están existiendo en Colombia y en el mundo. Uno, la biotecnología o biofábricas para preparar nosotros nuestros propios bioinsumos, biopreparados. Muy importante para el pequeño y mediano productor, con el fin de que pueda bajar los costos de producción. Es el rubro más costoso y puede reducir el 32% de los costos de producción. Número 2, agricultura de precisión mediante drones. No quisiera extenderme porque esto amerita una conferencia más. La agricultura con ambientes protegidos, donde la bioespacio, una infraestructura de bioespacio de 1 hectárea aproximadamente. Si yo en cielo abierto cojo 18 toneladas de tomate en bioespacio, en agricultura protegida, la puedo multiplicar por 10 y estoy protegido. Ahí viene la innovación. En cambio climático, reduzco las temperaturas, la humedad relativa, el agua, disponibilidad de agua, etcétera. Nosotros en Azofrucol estamos usando la agricultura tropical, mejorando el suelo, teniendo acceso al agua. Usamos biofábricas para hacer nuestros propios biofertilizantes, como te había dicho, y respetamos mucho a los polinizadores, a las abejas, que ayudan con la poda a aumentar hasta un 24% de la producción. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por los comentarios. Seguimos con Eduardo Vélez. Adelante. Muchas gracias y quiero en particular agradecerle a Ángela María por su rica presentación en términos de la cantidad de información que nos presentó. En el caso mío en particular es muy interesante porque soy un ignorante del sector, pero quedé un poquito preocupado, Ángela. En la presentación que haces, uno ve una situación preocupante, obviamente, por muchas razones, por factores que son exógenos al país, exógenos al sistema, pero otros que son productos de lo que nosotros mismos hemos diseñado. Un elemento que me pareció ausente en la presentación está relacionado con el tema de capital humano. Muchos de los países que han desarrollado su agricultura han tenido, ha estado en proceso de desarrollo agrícola con el tema del crecimiento de capital humano. Y en Colombia uno ve que la educación rural sigue estando por el suelo. Desde un punto de vista personal, a veces me parece que uno de los problemas más grandes que tiene Colombia es la falta de oportunidades para los muchachos jóvenes en las zonas rurales. Y una manera de integrar a esos muchachos posiblemente podría ser a través del concepto de colegios comunitarios, de community colleges, como Sí. hubo aquí en los Estados Unidos. En Colombia eso no ha resultado. Ha habido experiencias aisladas, pero yo sigo pensando en que ahí hay un potencial tremendo, porque
no hay alternativa, en el sentido en que uno de los problemas más serios que tenemos es que los jóvenes de la zona rural terminarán metidos en el consumo, perdón, en la producción de droga y en el negocio de la droga, y terminarán metidos en las guerrillas. Ustedes desde el Ministerio de Agricultura se preocupan por ese tema. ¿Hay alguna política, hay alguna sugerencia de parte del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Educación al respecto? Y te lo pregunto porque como colombiano lo veo con angustia, No, la problemática, pero no veo soluciones. bueno, Y me- no, termina, perdón, disculpa. no, a eso te lo quería presentar de esa manera para motivarte a reaccionar. No, mejor dicho, es que si yo tenemos que hacer otra charla para que les hable de desarrollo rural, que ahí es donde metemos el tema de educación, pero alguito por ahí mencioné sobre la productividad por trabajador en Colombia, que es bajísima, y cuando miramos la productividad total de los factores, pues ahí estamos mirando ese elemento que sin duda alguna se relaciona con el tema del nivel de educación y digamos de formación y años en el ciclo educativo de la población rural. Esa también la podemos hacer, Jairo, si quieres. Yo soy feliz Claro. porque es de desarrollo rural. Pero ven, te digo una cosa. El tema del rezago educativo, de la brecha urbano-rural en Colombia es brutal, es significativo y en parte, mi opinión ya después de haber investigado tantos años esto, es que eso obedeció a un modelo de desarrollo por el que le apostó Colombia muy fuerte desde los años 60, era que Colombia iba a ser un país urbano. Y resulta que Colombia sí se urbanizó, pero no tanto como nos lo imaginamos. Y persistieron zonas rurales aisladas y desconectadas, donde los niveles de educación son muy bajos, y eso también incide en la productividad. Totalmente de acuerdo, podemos profundizar en eso. En relación con lo que vamos a hacer, pues mira, el Ministerio de Agricultura en estricto sentido, pues no es responsable de ofrecer la educación rural, pero sí tiene una responsabilidad en decir que hay que hacerlo y en decir lo importante que es para la productividad. Que eso va muy de la mano del comentario que yo les hago, que en los últimos 20 y pico de años, cuando uno analiza el accionar de la política sectorial, y yo he sido muy crítica en eso, se ha concentrado en mantener unas condiciones de precio de ciertos productos o de un conjunto de productos y no genera una política agrícola basada en generar unas condiciones habilitantes para la transformación del campo, donde sin duda entra la educación. Cuando hicimos el trabajo, la misión para la transformación del campo con José Antonio, sí lo mencionamos de una manera crítica, que Colombia tenía un programa súper bonito de educación rural, muy interesante, porque los desafíos en las escuelas rurales son muy grandes porque no se tienen los beneficios de la aglomeración. Entonces tú en un mismo salón de clase tienes niños de 5 años, 7 años, 8 años, luego los maestros que se tienen que responsabilizar de esa tarea no son cualquier maestro, es un maestro que tiene que saber enseñar, casi es una educación personalizada. Y eso, el programa se llama Escuela Nueva. Eso es algo que Colombia tiene en cuenta pendiente, nosotros se lo hemos recomendado, yo lo he hablado con Alejandro Gaviria, pero persiste, bueno, en Colombia, depende cómo uno lo mida, según los cálculos de Ángela Penagos, el 30% de la población colombiana vive en un municipio que se puede categorizar como rural. El 30% de 50 millones de personas no es menor, son 15 millones de personas en las que necesitamos una atención muy fuerte, no solo desde la política agrícola, sino desde la política de desarrollo rural. Sí, mira, un comentario y una pregunta final.
de acuerdo contigo en relación con el tema de escuelas multigrados, los programas de Escuela Nueva. Yo soy he apoyado Escuela Nueva desde hace 50 años. Fui Sí, de los que descubrimos Escuela Nueva por serendipity, a propósito. sí, Y la hemos venido apoyando desde muchas partes en forma diferente. Mi preocupación no estaba dirigida al tema de la escuela, estaba ok, más dirigida al tema del adolescente que sale de esa escuela y llega a los 15 años, a los 17 años y no tiene alternativas, no tiene más nada que hacer. Es ya, potencialmente vulnerable a una explosión, a eso me refiero. A propósito, yo sé que Escuela Nueva tiene capacidad para resolver problemas de la escuela. Colombia haya cerrado los ojos y no lo que haya querido ver es una incompetencia del país, pero ese es otro tema. Mi preocupación es qué pasa con el muchacho de 16, 17, 18 años que sale de la escuela y no tiene más nada que hacer. Esa preocupación te la ya. dejo, pero la pregunta para seguir la discusión por otro lado es, en mi ignorancia vi que tú decías que había una clasificación de rumiantes y otros ganados. ¿Hay ganados que no son rumiantes? Me has corchado. No, no, esa es la clasificación. Sí. Yo pensaría que sí, pero le quedo debiendo la respuesta. No, no, Me la no. debes, me la debes. Sí, 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 me corchó, me corchó. No, Ángela, un tema, solo una pequeña respuesta y quiero también responder las preguntas de Jens. exacto, te iba a decir eso, Sí, que sí, sí. Jens, si habías visto las preguntas Sí, de Jens en el sí, chat. sí, aquí las tengo. No, por supuesto que aquí las tengo y las he visto. Frente al tema ya, digamos, de la posibilidad de empleabilidad y generación de oportunidades para los jóvenes rurales. Y los jóvenes que nacen pueden ir a una escuela de esto, mal o bien y todo, pero que no hay unas condiciones laborales suficientes. Yo creo que hay una suerte de dilema y hay un esfuerzo de política que tenemos que hacer. Una agricultura moderna no necesariamente es una fuente masiva de generación de empleo. Digamos que ese es un tema complicadísimo de manejar. O sea, producir alimentos y alimentos pues en grandes proporciones requiere altos niveles de tecnificación y todo. Pero yo sí creo que, y eso también es algo que lo hemos trabajado, es cuando uno está hablando de un país como Colombia, que en mi opinión hay una ventaja, somos un país de pequeños poblados, pequeñas ciudades y medianas ciudades, con una dependencia comercial muy fuerte de unas capitales grandes, genera que no se generen dinámicas intrarurales y urbanas que son fuente de generación de empleo por la misma agricultura, ¿no? Entonces, yo no estoy pensando que necesariamente la fuente para este muchacho sea ir a sembrar, porque tenemos ahí un tema de transformación, pero sí tiene que estar vinculado en el proceso de transformación e industrialización de la agricultura. Ahí es que van a estar las fuentes de empleo, pero no van a estar, pero si nosotros como país no entendemos que somos un país de regiones, de pequeñas ciudades, y desconcentramos la producción de alimentos, y por eso es tan importante lo que yo les mostraba sobre la dependencia del Caribe de alimentos que no son del Caribe. Sino el Caribe colombiano tiene una industria de alimentos, no de agricultura, sino de alimentos. Es en esa industria de alimentos donde se van a generar los empleos. Y ahí es donde, esa es la apuesta. Para eso tenemos que pensar en la conexión, circuitos cortos y medianos, en este tipo de capacidad de innovación que es tan importante y tiene que ver con la apuesta de desarrollo territorial. Ángela, Por eso yo te mencionaba el concepto de Community College, que va dirigido en esa dirección. Ok. Sí. Ángela, Jens. a propósito de el tema de empleo, y antes de darle la palabra nuevamente a Jorge y Jens tal vez quiera hablar, yo tengo una pregunta concreta con relación al tema de productividad
en el sector rural en Colombia y tiene que ver con la regulación laboral. Y me parece muy importante ahora que se va a discutir la reforma laboral. La regulación de salario mínimo en Colombia, que no diferencia lo urbano y lo rural, está siendo una barrera muy grande para la formalidad del trabajo en el campo. Quisiera preguntarte qué se está discutiendo en este momento. Yo he participado en algunas reuniones de la subcomisión de reforma laboral, pero yo veo con preocupación que ese tema no está entre las prioridades del gobierno en cuanto a la reforma laboral, y creo que perderíamos una oportunidad extraordinaria para darle un impulso no solamente a la formalización, sino a la productividad, en la medida en que hoy las leyes actuales no consultan las realidades del trabajo en el campo. Pues mira, Jairo, yo comparto plenamente esto. Yo se lo he dicho a la ministra. Yo no estoy tan metida en esa discusión ahora en el rol que tengo, pues porque estoy concentrada en el tema de Finagro, pero soy absolutamente consciente que si queremos una agricultura moderna, digamos, es que es lo mismo el sesgo urbano en el desarrollo. O sea, no podemos pretender, o sea, que la agricultura tenga un mismo aproximación a un régimen laboral como si fuera cualquier otro sector. Yo creo, esa es como mi posición. Yo sí creo que la agricultura o el empleado que está vinculado a la agricultura tiene que estar formalizado, ¿cierto? En el sentido, pero tenemos que entender ese proceso de formalización cómo es, porque la agricultura no es una fuente de empleo permanente por definición. Estamos hablando de un producto biológico que tiene temporadas y distintas demandas de tiempo, de demandas de mercado laboral. No lo sé, Jairo, no sé en qué va la discusión, pero el ministerio sí ha estado en eso. Puedo indagar y puedo resaltar mis puntos. Nosotros lo mencionamos en la misión, de la importancia de tener. Ahí hay una línea gris que es muy complicada de tener, porque es que una cosa es la producción agropecuaria, a la que yo creo que le aplica perfectamente lo que tú estás diciendo. Distinto es la producción de alimentos, que ahí sí ya estamos hablando de una industria común y corriente, que es otro. Entonces, se tiende a combinar a veces las dos conversaciones y es complicado de manejar. Yo lo he dicho, todos los que me han leído, han tenido la oportunidad, saben que yo opino así. O sea, yo creo que la agricultura, por su condición, merece no quiere decir informalidad o menores pagos, sino entender de qué estamos hablando. Así es. Sí. Y lo transmito y lo voy a insistir en todos los espacios, y para mí es súper claro. Yo lo veo en el comportamiento del crédito. O sea, si uno, el crédito, usted tiene unas jornadas donde la siembra, la cosecha, y es así. O sea, por más que quiera poner trabajo, pues no va a haber, o si va a haber. Eso depende mucho del comportamiento del cultivo. Y no podemos mantener el nivel de informalidad del sector por cuenta de como yo lo llamo, una incomprensión del desempeño del mercado laboral agropecuario. Completamente de acuerdo. Sí, no, es que mejor dicho, frente a lo que menciona Jens, qué gusto verte y qué gusto poder conversar contigo. Yo comparto, o sea, yo en estos momentos mi preocupación frente a la primera pregunta que tú haces, yo en este momento, y lo que le mencionaba en la discusión que tuve, hablando del tema del IPP y el IPC, pues la agricultura en este momento tiene un tema de rentabilidad muy complicado, con unos costos altísimos de producción que casi que en muchas partes hace inviable esta decisión productiva. Yo sí creo que la agricultura necesita unos instrumentos específicos que le permitan afrontar estos choques tan complicados. Y yo creo que el tema del manejo del riesgo, el crédito es un jugador muy importante. Y por eso yo rescato y digo, proporcionar liquidez al sector agropecuario en condiciones de fomento es tal vez una de las estrategias más efectivas para afrontar el problema de riesgos y de rentabilidad del sector. ¿Qué tengo yo en lo que estoy haciendo ahora? Pues yo encuentro, es un crédito de corto plazo que no te permite, que no se ajusta
a la dinámica de mercado que tenemos ahora y que no te permite contar con instrumentos que manejen mejor este tipo de riesgos. Los instrumentos financieros no pueden ir solos ni desconectados. Tenemos que tener garantía, tenemos que tener seguro, y el riesgo, y yo estoy en una campaña muy fuerte de que para el sector agropecuario el crédito barato es fundamental, sobre todo en esta coyuntura. No, cuando dices medidas de apoyo e incentivos directos, bueno, eso es complicado. Tú sabes que cuando uno da un apoyo directo o una compensación, difícilmente se puede quitar. Presupuestalmente es complejo de manejar. Yo prefiero moverme más a través del crédito barato, que sé que es importante, y esquemas de financiación que permitan mitigar estas épocas tan complejas para la agricultura en términos de rentabilidad. Frente a la pregunta 2 de conocimiento y capacidad de quienes trabajan en el campo, pues eso también pues es en línea con lo que mencionaba Eduardo. O sea, además de que, Jens, la inversión en investigación y desarrollo es precaria, eso, y ahí yo te diría, yo haría mucho más esfuerzo en eso. A mí lo que me preocupa ahorita más es la capacidad de transferir conocimiento. Eso en Colombia casi es nulo. Entonces, puede que tengamos algo de investigación y desarrollo, puede que sí, pero casi que no tenemos capacidad de transferencia. Y mientras nosotros no tengamos eso, y ahí eso sí es un tema de política y de capacidad de gestión del Estado. La capacidad de transferencia es algo a lo que se le debe apostar en el largo plazo. Eso no debería tener ni mediana discusión. O sea, eso es fundamental, y más ahora que queremos transformar la agricultura. Entonces, si me preguntas a mí, yo, pues, y en el rol que estoy ahora, yo estoy haciendo una súper apuesta por eso, tratando de todos mis esfuerzos, porque si no logramos mejorar la transferencia de conocimiento, pues yo se los mostré en los datos, difícilmente vamos a mejorar la productividad de la agricultura en Colombia. Gracias, Ángela. Adelante, Jens. Sí, gracias. Un cordial saludo para todos. Las preguntas que puse en el chat, de alguna manera, también lo que buscaban es pues, transmitirles a ustedes algunas inquietudes que me surgen a mí de algunas experiencias que tuvimos en el pasado. En el caso de los riesgos, sabiendo tú el cargo actual que tienes en Finagro, presidiendo Finagro, yo creo que en el sector agropecuario en general no hay un buen entendimiento de cómo el sector financiero formal mira las distintas actividades económicas cuando las va a financiar. Y me parece que estás en una posición muy favorable para buscar que tanto el Ministerio de Agricultura como digamos los gremios y usuarios puedan profundizar un poco mejor en eso, cómo teniendo un buen mapa de riesgos que todos conozcamos, se puede trabajar uno a uno medidas para mitigar esos riesgos y ayudar a que el sector agropecuario como un todo sea, haya mayor apetito de quienes prestan y financian a los sectores para que realmente lo entiendan y lo puedan financiar a tasas mejores. Muchas veces esos financiadores no quieren apoyar el campo, sino a tasas supremamente altas, pero es por falta de entendimiento de muchas cosas. Entonces, me parece que ese tema de trabajar el mapa de riesgos y desde una entidad como Finagro, con el resto de la banca, pero también que la política agropecuaria se alinee para atender ese mapa de riesgos, me parece que puede ayudar mucho como metodología. En lo otro, en el tema de investigación y desarrollo, de acuerdo contigo, yo creo que el tema de transferencia es un tema crítico, pero nosotros tenemos que entender que estamos en el trópico
y hay muy poco conocimiento desarrollado específicamente para el trópico. Nosotros hemos estado trayendo mucho conocimiento traído de la zona templada o subtropical, que no se comporta igual en el trópico, y que eso requiere que aquí trabajemos más los temas de investigación y desarrollo. Simplemente una medida que de pronto se podía poner en marcha muy fácilmente, crear un incentivo con recursos de regalías, que los distintos sectores para que promocionar que se organicen, apoyen y le apuesten a la investigación. Ahí se podía poner también los temas de transferencia, y que por cada peso que ellos pongan allí de recursos de regalías se le pudiera poner otro peso, lo que hemos llamado una política de 1 por 1. Yo creo que una medida de ese estilo caería muy bien en los distintos sectores productivos y ayudaría a que todos tomen conciencia de que invertir en ciencia y tecnología, destinar recursos a eso es un buen negocio. Hasta ahí quería dejar mi comentario. Gracias. Gracias, James. Nos quedan 5 minutos. Agradeciéndole nuevamente a Ángela. Jorge, tienes la mano levantada hace un momentico. Gracias por la paciencia. Y nuevamente, Ángela, mil gracias por todo tu tiempo. Sabemos que ya tienes otro compromiso a atender. Entonces, le cedo la palabra a Jorge y tu agradecimiento otra vez. Sí, muchas gracias. Una pregunta, Ángela, tiene que ver con, es otra forma de la pregunta de Eduardo Vélez. Él quería hacer escuelas rurales o escuelas nuevas. ¿Puede el ministerio hacer, digamos, caminos rurales? Es decir, cosas que ayude a que la gente esa que está tan alejada en la práctica, digamos, pueden estar a 10 kilómetros, pero se demoran 3 horas en llegar a un sitio, para mejorar la facilidad de esa gente de transportarse de un sitio a otro? ¿Pueden ustedes hacer eso? No. Finagro sí tiene posibilidad de financiar infraestructura para entes territoriales a través del crédito. El ministerio, en estricto sentido, no puede invertir en vías rurales. Eso le toca a Invías o a Caminos, pues ahorita, ¿cómo es? Colombia Rurales, que se llama, o al Ministerio de Transporte. Pero ¿qué estamos buscando nosotros? Nosotros sí estamos buscando como dónde va a ser la intervención de estos bienes públicos sectoriales para la productividad agropecuaria, se puede acompañar con una inversión importante en infraestructura, ya sea por la vía tradicional o la articulación entre Finagro y Findeter, para proporcionar a las entidades territoriales medios para el financiamiento de esta infraestructura de conectividad. ¿Qué sí puede hacer el Ministerio de Agricultura? Infraestructura productiva. Sí se puede apoyar todo lo que es logística, almacenamiento, secado, redes de frío, eso sí lo puede hacer el ministerio. ¿Los municipios pueden hacer esas vías rurales? Por ejemplo, el municipio de Montería podría hacer vías rurales. Sí, tiene competencia, le toca, de hecho. Bien. Le toca. Ángela, mil gracias, y desde ahora invitada para la segunda parte de esta charla sobre desarrollo rural. De claro, verdad, es que muy generosa. A todos también gracias por su interés en el tema. Esta charla, gracias a la generosidad de Ángela, va a quedar grabada y colgada en la página de nuestra fundación. Y nuevamente a todos una feliz noche. Gracias por su participación y hasta la próxima. Ángela, mil gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.